la obra que inició lo que actualmente conocemos como slasher moderno, lo que conocemos como gore, lo repulsivamente visual y la película que creó el gran concepto que conocemos como Final Girl. Por supuesto, estoy hablando de la increíble película de La Masacre de Texas. Corría el año 1973. Un director novato del cine independiente llamado Tobe Hooper y un grupo de actores totalmente desconocidos se aventuraron en el calor del centro de Texas para rodar una de las películas más terroríficas de la historia, con jornadas sumamente intensas, sumado a todos los percances que hubo durante la filmación. La Masacre de Texas llegaría originalmente a los cines el 1 de octubre del año 1974. El presupuesto de esta película, que para ese entonces era bajísimo, fue solo de $140,000, mientras que recaudó más de 30 millones en todo el mundo. El bajo presupuesto con el que se sacó adelante este film que obligó tanto al director, productor y actores a improvisar para abaratar muchos costos, como por ejemplo la utilización de huesos y esqueletos humanos reales, mayormente porque estos cuestan muchísimo menos que los que se utilizan para los efectos prácticos. Pero ¿en qué momento de la película aparecen estos esqueletos? Los mismos los podemos ver en la casa de Leatherface. Fue así porque usar esqueletos humanos traídos de la India era mucho más económicos que conseguir los de plásticos en esa época. Para prevenir que se pudrieran, el equipo los bañó en formaldehído, un químico de olor muy penetrante que evita la descomposición de los mismos. Cada tanto todo el equipo salía al exterior para vomitar y para librarse de ese asqueroso olor que producía este químico. Pero esto no quedaría ahí. También, muchos actores sufrieron lesiones durante todo el rodaje. Y otra curiosidad es que el actor que interpretó a Leatherface usó la misma camisa sucia durante el rodaje, el cual duró un mes entero. Pero ¿de qué trata esta película tan pero tan querida por todos los fanáticos del cine de terror y del cine en general? La historia de esta película nos lleva a Sally Franklin y sus 3 amigos que se quedan sin gasolina en medio de una autopista. Todo esto mientras conducían a la casa de sus abuelos. Tras esto, no tienen otra solución que buscar un camino alterno para volver. En el camino ayudan a un sujeto muy pero muy extraño e incluso algo psicópata. Este se empieza a cortar la mano y a comportarse muy extraño. Tras librarse de él, deciden refugiarse en una granja que estaba muy cerca para buscar un poco de ayuda e intentar asearse un poco. Lo que no sabían es que en esta granja acecha una familia caníbal que se encargaba de secuestrar y matar a cuanto viajero pase por ese lugar. Uno por uno de nuestro protagonista serán atormentados y asesinados por un asesino que empuña una motosierra que está totalmente psicópata. Vale recalcar que gracias a esta familia y a todos estos personajes es que la película tiene un ambiente de tensión increíble que hasta hoy en día, si miramos esta película, logra transmitirnos esto. Esta película se convirtió en un éxito financiero y cultural y logró todo esto a pesar de todas las dificultades que tuvo para ser distribuida, ya que obtuvo una clasificación X. Todo esto dio pie a una saga tremendamente desigual, con precuelas, intercuelas e incluso remake. Todas estas películas conforman muy diferentes líneas temporales, conexiones numéricas, precuelas de remake, secuelas de precuelas que tienen muy poca lógica interna e incluso en la secuela más pura que podría haber sido rodada en los años 80 por Tobe Hooper para entender la cronología de la misma. Ninguna de estas logra tener un hilo coherente conductor con respecto a la primer película, ni siquiera la última que estrenó Netflix hace un par de años, la cual desde mi punto de vista es una película horrorosa. Pero también me gustaría saber cuál es el orden perfecto de las películas de la Masacre de Texas para ustedes. ¿Cuál es la secuela y precuela que más se ajusta a lo que es la historia? Desde mi punto de vista personal, estas son las 3 mejores películas y las mirarían Leatherface, La Masacre de Texas y La Masacre de Texas, Herencia Maldita.
No me juzguen por esta última, pero esta última película me gusta mucho y pienso que es una secuela digna. Al igual que también me gustan las remakes que están bastante bien logradas, aunque como dije anteriormente, la mayoría de las secuelas y precuelas carecen un poco de sentido, pero no hacen que las películas no sean disfrutables. Personalmente estas tres que nombré a mí me gustan mucho, pero quiero leeros a ustedes cuáles son las películas o la cronología que más les gusta. Antes de continuar, por favor, no se olviden de dejar un me gusta y suscribirse. Pero volviendo un poco a la película de 1974. Esta película en su momento se creyó que fue basada en un hecho real, y en parte es cierto. Esto se pensó principalmente por la narración al inicio de la película. Esta narración es meramente ficticia, pero a su vez está inspirado en el caso del asesino Ed Gein, que hacía sus decoraciones con piel humana, como por ejemplo una máscara, lo cual dio la idea del antagonista de la cinta, Leatherface, convirtiéndose así en un ícono del cine de terror, inspirando muchos slasher posteriores. Aunque realmente este artefacto no salió del carnicero de Brentwood, Ed Gein fabricaba muebles con piel humana como una lámpara. Tobe Hooper dijo que la máscara de piel está inspirada en un médico amigo suyo, que mientras estudiaba medicina en cadáveres pensó que sería buena idea usar la piel de un cadáver como una máscara de Halloween, por supuesto en modo de chiste. Tobe Hooper sabía que esto sería un elemento bastante fuerte para el cine hasta ese entonces. De todas formas decidió arriesgarse. También una atrocidad así ya se había visto antes en la obra llamada Los ojos sin rostro del año 1961. Por otro lado, todo esto también se basó en otro asesino que no fue Ed Gein. El director Tobe Hooper quiso utilizar a Leatherface para romper las convenciones del villano típico de cine de terror hasta ese entonces, y quiso imaginar una película como de cuento de hadas de los hermanos Grimm, donde el monstruo es el mismísimo hombre. Le dio el carisma más allá de un asesino sin rostro. Tobe Hooper, junto a su guionista Kim Helger, juntaron a dos asesinos muy célebres para lograr crear este personaje, el ya mencionado Ed Gein y el asesino Elmer Wayne Haley, el cómplice más célebre de otro asesino muy conocido, Dean Corll, teniendo como resultado a uno de los íconos más grandes del cine de terror slasher. Pero además de todo esto, esta película dio origen a lo que conocemos como Final Girl. ¿Cómo ocurrió esto? 4 años antes del estreno de la gran Halloween, tiene lugar una de las escenas finales más memorables del cine de terror, si no es la más memorable. En la escena, Sally es atada a una silla de ruedas y sentada en la mesa de los caníbales. En la misma aparece un grotesco abuelo, que, dato curioso, fue interpretado por John Dugan, quien para ese entonces solo tenía 20 años. Lo brillante de esta escena es que crea muchísima tensión e incomodidad, sin contar que se ve sumamente asquerosa. Esta es una escena de tensión de 5 minutos, cuyo rodaje duró un total de 26 horas. La parte más intensa de la película se corona con la huida de Sally al amanecer y detrás de ella siguiéndolo el mismo Leatherface con su motosierra. Luego de esto, Sally logra subirse a una camioneta y ríe como una total desquiciada cubierta de sangre. En ese mismo momento, Leatherface mueve su motosierra en un extraño baile que lo inmortaliza. Un momento clásico que definió el cine slasher y que se considera el origen del Final Girl. También, otra curiosidad de esta escena es que la sangre que mancha la camiseta de Marilyn y su cuerpo cuando es perseguida por Leatherface es real. Durante el rodaje se hizo numerosos cortes con la vegetación del lugar. No obstante, no fue la única actriz en sufrir heridas reales. En muchas de las últimas escenas de la película, Leatherface hiere realmente el dedo de Sally porque no podía conseguir que la sangre falsa saliese del tubo. También Gunnar Helser sufrió algunos cortes y heridas manejando la motosierra, como por ejemplo en el momento que la motosierra cae por su pierna, es una herida real la que vemos en pantalla. También el actor estaba sumamente nervioso cuando rodaron la primera escena en la que aparecía, tanto que aunque tenía que golpear a su compañero de reparto con un martillo de goma, le acabó haciendo daño,
También en la escena cuando tenía que arrojar a otro de sus compañeros contra la pared, volvió a pasarse de fuerza sin intención. De todas formas, sus compañeros eran muy conscientes que él no tenía intención de lastimar a ninguno. También había que tener en cuenta que este era el primer trabajo interpretando a alguien que tenía este actor. A pesar de esto, se ganó que sus compañeros tuviesen extremo cuidado cada vez que grabasen una escena con él. Todo esto sumado a las insoportables sesiones de grabación, donde rara vez bajaba a 38 grados la temperatura, a lo que hay que sumar la humedad del centro de Texas. También hay que tener en cuenta que este actor todo el tiempo tenía que utilizar esta máscara de látex que simulase piel humana. Cuando por fin terminaron el rodaje, todos acabaron odiando a Tobe Hooper, el director, que intentó sacar el máximo de provecho de su equipo en las condiciones miserables en las que estaban en el medio de Texas. Hoy en día, a más de 50 años del estreno de esta increíble película, sigue dando mucho de qué hablar, sigue estando en los principales top de terror, sigue siendo el ABC de cómo hacer un buen slasher. Esta película, al igual que muchos otros clásicos de la época, nos introdujo a muchas personas en esto que es el cine de terror. Una película escalofriante, una película que parece sucia, una película que realmente te da escalofríos al verla. Solo tenemos que ver los primeros 10 segundos de la masacre de Texas de 1974 y ya arranca de una forma grotesca con ese cadáver pudriéndose. Esta película para mí siempre va a estar en lo más alto de los tops de terror. Pero también quiero saber qué tanto les gusta esta película, qué valoración les dan con los ojos de hoy en día. No se olviden comentar su orden y comentar qué piensan de esta película y si sabían todos los datos que fuimos nombrando en este video. Si te gusta este tipo de contenido, por favor no dudes en dejar tu me gusta y suscribirte. También hacemos transmisiones en Kick donde jugamos juegos y debatimos sobre algunos trailers. Muchísimas gracias por ver este video. Nos vemos.